Entrevistas. Como invitado de honor, el doctor sociólogo, filósofo, científico y humanista contemporáneo, director y fundador del movimiento gnóstico internacional, Samael Aun Weor. En el día de hoy que tenemos al científico y filósofo contemporáneo Samael Aun Weor, queremos aprovechar su presencia para hacerle un tipo de preguntas de interés mundial. ¿Nos podría decir usted, doctor Samael Aun Weor, qué es la entropía? Ciertamente, la entropía es un proceso desordenado, involutivo. Incuestionablemente existe entropía dentro de nuestra idiosincrasia psicológica cuando no trabajamos sobre sí mismos, cuando no buscamos una transformación radical, cuando nos contentamos ser así como somos. Por estos tiempos, todo marcha en forma descendente, desordenadamente, involutivamente. La entropía tiende a igualar todo. Así vemos que después de un largo proceso involutivo llega la muerte. No es pues extraño que todo quede igualado. Si colocamos una marmita llena de agua caliente junto a otra llena de agua fría, obviamente se producirá cierto desorden involutivo, decadente, en las dos marmitas. Al fin, después de todo, quedan completamente igualadas. En forma análoga diremos que si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si no buscamos una transformación radical de toda nuestra idiosincrasia psicológica, a la larga, los habitantes de este planeta Tierra quedaremos todos igualados. Seremos la muerte misma. Y eso sería lamentable. Fondo música. Doctor, entonces el hombre del siglo XX tiene que llevar la filosofía del sacrificio para poder vivir a gusto. Obviamente, sin sacrificio no podría haber transformación. Necesitamos sacrificarnos si es que queremos transformarnos. Precisamente, en estos momentos nuestra Tierra toda marcha de acuerdo con la ley de la entropía. Eso es incuestionable, indubitable. Es claro que se va a necesitar de un gran sacrificio a fin de que esta Tierra se transforme. Y ese sacrificio será una gran catástrofe. El sacrificio en sí es grandioso. Por ejemplo, el petróleo, dijéramos, es sacrificado en la locomotora en aras de la fuerza motriz y de la velocidad. En el sacrificio, una fuerza inferior se transforma en una fuerza superior. Si nosotros no sacrificamos nuestros deseos animales, nuestras pasiones brutales, nuestros odios, nuestros egoísmos, nuestras violencias, no podremos transformarnos. Así pues que en el sacrificio se verifica un fenómeno de transformación. Es por medio del sacrificio como nosotros podemos libertarnos totalmente de la ley de la entropía. Sin el sacrificio tendremos que marchar en forma descendente,
involutiva, decadente. Y esto inevitablemente. Ha llegado pues la hora de comprender la grandeza del sacrificio. Eso es obvio. Algo sobre Miguel de Nostradamus, doctor Samael Aumbeor. Con mucho gusto. Resulta que Miguel de Nostradamus fue un gran médico astrólogo de la Edad Media. Se educó en la sabiduría de los egipcios. Dicen que pasaba las noches enteras mirando fijamente y sin parpadear el agua contenida en un cazo de cobre. Afirman algunos que en esa agua lúcida pudo él ver con entera claridad meridiana los acontecimientos del futuro. Así pues, Miguel de Nostradamus fue un gran vidente, eso nadie lo puede negar. Hasta la fecha, todas las profecías que Miguel de Nostradamus hizo se han cumplido matemáticamente. Profetizó también la Segunda Guerra Mundial y dio hasta el nombre de Hitler, con excepción de una letra equivocada. Creo que más bien los equivocados fueron los traductores, entre paréntesis. Y no hay duda de que habla de cumplirse la terrible profecía del futuro, la del famoso 1999. También pronostica la Tercera Guerra Mundial y muchos otros acontecimientos de índole extraordinaria. Para mi modo de ver y de entender las cosas, estamos en los tiempos del fin. Las gentes creen que los tiempos del fin serán dentro de no sé cuántos millones de años. Mas se equivocan. Doctor, ya que mencionó lo de la Tercera Guerra Mundial, los científicos modernos la comentan mucho. ¿Es cierto que habrá una terrible Tercera Guerra Mundial? Eso es indubitable. Miguel de Nostradamus profetizó la primera y la segunda y también la tercera. Grandes sabios del pasado ya habían profetizado 3 guerras mundiales para el presente siglo. Yo creo que la peor va a ser la que viene, la tercera. Será un verdadero holocausto atómico, espantoso. Desaparecerán las principales ciudades del mundo con las explosiones nucleares. Lo más grave de todo es la contaminación radioactiva. Con la Tercera Guerra Mundial se contaminará la atmósfera en forma espantosa. La radioactividad infectará completamente el aire, las aguas y en general todo lo que existe. Las lluvias, por ejemplo, que tendremos serán radioactivas. Las cosechas se perderán. Y se perderán sencillamente porque nadie podrá utilizarlas. Eso es todo. Eso de tener uno que comer alimentos contaminados por la radioactividad es gravísimo. Mas así sucederá. No hay duda de que esta Tercera Guerra Mundial está a las puertas. Por otra parte, en estos tiempos hay hambre, desolación, serie espantosa, crisis de valores, etc. Todo esto nos va orillando poco a poco hacia la Tercera Guerra Mundial. Incuestionablemente, cada uno de nosotros carga dentro de sí los factores que producen guerra. Egoísmo, odio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nos podría decir, doctor Samael Aumbeor, cómo van a intervenir en esos momentos de conflictos mundiales, ahora que se habla tanto de los extraterrestres, si ellos van a intervenir en nuestro favor o, por el contrario, van a ayudar más a nuestra destrucción? Bueno, las gentes tienen tantos conceptos sobre esta cuestión de los extraterrestres que bien vale la pena analizar, aunque sea un poquito.
En nombre de la verdad diremos que los extraterrestres existen, aunque los escépticos duden. Esto de los extraterrestres está ya completamente demostrado. Ahora, en lo que a mí atañe, les tendré que decir que a mí me consta la existencia de los extraterrestres, porque yo estuve en contacto personal en el Distrito Federal, allá en el desierto de los Leones, con una nave de viajeros intergalácticos. Nunca he contado estas cosas, porque no veo motivo como para estar relatando esta historia a todas horas. Ahora bien, lo que sí quiero decirles a ustedes en forma enfática es que ellos quieren ayudarnos. Y no tiene nada de raro que tengan que intervenir en el momento en que nosotros nos precipitemos en el gran holocausto atómico. Ellos siempre han ayudado a la humanidad. Surcan el espacio por todas partes. No es la primera vez que nos visitan. Siempre nos han visitado y siempre nos seguirán visitando. Indubitablemente no pueden dejarnos abandonados. Tendrán que intervenir para ayudarnos. Son hombres, en el sentido más completo de la palabra, pero hombres verdaderos. Hago cierto énfasis en esta afirmación, porque sucede que nosotros los terrícolas somos más bien animales intelectuales. Y eso es todo. Doctor, se habla mucho del planeta Hercóbulos o planeta rojo, llamado así por los científicos. ¿Es cierto que este planeta chocará con la Tierra? Bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo. Mas quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético. No es un choque físico de masas. Mas es claro que si el planeta Hercóbulos pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Hercóbulos es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca a nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Mas antes de que venga la catástrofe esta de la revolución de los ejes de la Tierra, el fuego entrará en actividad. Indubitablemente, conforme Hercóbulos se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciudades del mundo: Nueva York, París, Londres, Buenos Aires y hasta nuestro querido Distrito Federal en México. Aprovechando la visita del doctor Samael Aumbeor, lo presentamos nuevamente en este programa para que platiquemos sobre una gran variedad de temas. Claro que esta vez ya dejaremos un poco aparte el tema de la gran catástrofe final, ¿no es así, Aida? Claro, Fernando. Ahora hemos traído una serie de preguntas, nada menos que sobre el enigmático tema de las momias egipcias. Doctor Samael, se sabe que existen dos clases de momias, las momias vivas y las momias muertas. ¿En qué se diferencian estas? Ciertamente existen dos clases de momias, las vivas y las muertas. Junto a las muertas aparece siempre en los sarcófagos un vaso de alabastro contentivo de vísceras del difunto. Las momias muertas no tienen junto ningún vaso de alabastro. Indubitablemente, los egipcios conocieron una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. Ellos, con procedimientos exóticos y extraños,
ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia. Y esos cuerpos catalépticos colocados en el sarcófago y escondidos en determinados lugares pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días. Sus funciones obviamente se hallan en estado latente. Las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua. Aunque ustedes no lo crean, actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de maestros inmortales se ríen francamente de nuestra tan cacareada civilización moderna. Díganos usted, doctor, el caso de Lobsang Rampa es un caso de intercambio atómico entre una momia viva y su actual cuerpo. Ciertamente, así es. Mártir Lobsang Rampa murió. Su cuerpo físico fue momificado. Sin embargo, como bien lo dice el mismo autor, se metió entre el cuerpo de un inglés. Quiero decir que su alma o espíritu, o como ustedes quieran llamarle, se metió entre el cuerpo físico de ese personaje. Posteriormente, mediante el intercambio atómico, Mártir Lobsang Rampa volvió otra vez a revestirse con su cuerpo físico tibetano, aunque ya en forma transformada, claro está. Es magnífico el relato que Mártir Lobsang Rampa hace. En todo caso, nosotros lo hemos tomado muy en serio. Y así es. Indubitablemente, las momias egipcias son algo similar, pero mucho más avanzado. Doctor, las excavaciones realizadas por los arqueólogos y egiptólogos de las pirámides de Egipto pueden poner en peligro la evolución, o más bien dicho, el desenvolvimiento de las momias. Los arqueólogos están cometiendo muchos delitos de profanación. Bien sabemos el caso de la momia de Tutankamón. Los 22 arqueólogos que se atrevieron a profanar esa sepultura murieron. Y que sepan los modernos que los antiguos eran más sabios, y que inútilmente intentarán burlarse de las amenazas hechas pues por los sabios de la antigüedad y escritas en los muros invictos de esas sepulturas sagradas. En todo caso, abrir tales sepulturas es un peligro verdaderamente. Empero, las momias vivas no serán encontradas tan fácilmente. Están debidamente protegidas por métodos secretos que nosotros jamás divulgaremos. Los arqueólogos modernos podrán encontrar momias muertas, pero las vivas están guardadas en algunos lugares para bien de la humanidad. Los egipcios vivían a orillas del Nilo y se sabe perfectamente que el gran recorrido que hace por estas tierras, este río, no se encuentran yacimientos de oro alrededor. ¿Acaso es que la gran sabiduría y maestría que lograron los egipcios les permitió lograr la transmutación de los metales bajos en oro? Ciertamente los egipcios sabían transmutar los metales bajos en oro. También nuestros antepasados en México amasaron el oro. De los incas diremos otro tanto. Así que es verdad que en los antiguos tiempos existieron verdaderos alquimistas capaces de transmutar plomo en oro. Obviamente el oro en sí mismo es un precioso metal, no solamente desde el punto de vista como valor económico, sino también a la luz de las verdades trascendentales del espíritu. Los alquimistas medievales conocían la ciencia de las transmutaciones metálicas. Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio y muchos otros lograron transmutar el plomo en oro. Eso ya está demostrado.
Doctor, si los egipcios tuvieron tal capacidad para transformar el plomo en oro, ¿qué podría hacer una mujer para lograr dicho poder? Indubitablemente, la mujer tiene los mismos derechos del hombre y llega a las mismas alturas. Yo conozco mujeres alquimistas que han logrado la transmutación del plomo en oro. Obviamente la mujer tiene que estudiar la ciencia hermética, el arte hermético. Los árabes llevaron tal ciencia a Europa. En la Edad Media hubo furor por esa ciencia. Millares de hombres serios se dedicaron al estudio de la alquimia. Recordemos al abate Tritemo, el maestro de Paracelso y de Cornelio Agripa, gran alquimista. Así también hubieron otros de ellos muy famosos, como el señor Luis de Estizac y como el muy notable conde San Germán. Doctor, ¿cómo es posible que la ciencia moderna, siendo tan poderosa, realizando viajes a la luna, etcétera, no haya sido capaz de descubrir el secreto de la transmutación de los metales en oro? La ciencia moderna tiene maravillosos inventos, como son la televisión, la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha olvidado de la ciencia alquimista antigua, la ha subestimado. Considero que ahí está el error. Bien vale la pena que los hombres de ciencia moderna vuelvan otra vez a la alquimia. Obviamente la ciencia de Hermes contiene sorpresas extraordinarias. Bien vale la pena no solamente transmutar el plomo en oro, sino también lograr el famoso elixir de larga vida. Actualmente hay quienes inventan sueros para alargar la vida, pero a pesar de todo los hombres más famosos mueren rodeados de ilustres científicos. Doctor, finalmente díganos, ¿qué es la transmutación? Con el mayor gusto voy a responder a Aida algo sobre la transmutación. La transmutación es la ciencia maravillosa que nos permite cambiar una sustancia en otra. Por ejemplo, si transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación. Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en conciencia, en sabiduría, en amor, etc. Y ya Sigmund Freud en el psicoanálisis se ocupa de la transmutación sexual. También es posible transmutar un metal en otro. Científicos actualmente lo hacen mediante la ciencia atómica, pero hacer oro actualmente resulta más caro que el legítimo. Sin embargo, los alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos que se han perdido hasta nuestros días, conseguían transmutar plomo en oro. Hace más de 700 años existió un hombre muy peculiar, Raimundo Lulio, nada menos el creador de una máquina pensante que fue hecha bajo los principios de la teoría cabalística de los gnósticos y que de hecho no se diferenciaba casi nada de una moderna computadora. ¿Es cierto, doctor, que Raimundo Lulio, a pesar de que han pasado 700 años, aún sigue viviendo? Y si es así, ¿cómo lo ha logrado? Bueno, Raimundo Lulio conoció la ciencia de las transmutaciones metálicas. Transmutaba plomo en oro. Tuvo también en su poder el elixir de larga vida. Desafortunadamente, Raimundo Lulio murió antes de poder hacer uso de tal elixir. En cambio, Nicolás Flamel, que fue contemporáneo, sí logró en verdad el elixir de larga vida. Su esposa, Perinay, también lo logró. De manera que esta pareja aún vive todavía en el Indostán y gozan de perfecta salud, como lo declarara hace poco un derviche en Turquía, un derviche inmortal.
Hay pues hombres inmortales. Nicolás Flamel fue uno de ellos. Raimundo Lurio, aunque tuvo el secreto, no lo logró, porque murió antes de poder hacer un amor verdadero por la sabiduría. Sin embargo, tales aspirantes deben ser sometidos a rigurosos estudios y a terribles pruebas. Nada se nos da de regalar. Nosotros no cobramos dinero, pero sí exigimos del candidato una conducta recta. Así que quienes quieran lograr de verdad la inmortalidad, pueden lograrla. Pero esto requiere grandes estudios y terribles disciplinas esotéricas. Se sabe perfectamente que los alquimistas lograban adquirir el elixir de la larga vida. El conde de San Germán es uno de los máximos exponentes de la sabiduría alquimista. Se rumora que él también logró el codiciado elixir y que por tal motivo le ha permitido vivir hasta estos tiempos, y que para evitar problemas con el escepticismo y fanatismo de su época y de esta época contemporánea, ha tomado personalidad como las de William Shakespeare y otros más para manifestarse hasta la consumación de los siglos. ¿Esto es cierto? ¿Qué nos dice al respecto? Giovanni Papini da testimonio precisamente sobre el conde de San Germán. Se encontró con él en un barco que viajaba hacia la India. Le abordó. No tuvo inconveniente alguna el conde en enseñar al citado escritor sus credenciales. En un puerto de la India tomó tierra y un grupo de ancianos tibetanos le recibió. Se lo llevaron para el Tíbet. Esto sucedió por allá en el año 1939. Obviamente el conde, antes de la Segunda Guerra Mundial, visitó a los principales hombres de Estado en Europa. Les aconsejó, les insinuó la idea de desistir de la guerra. Vive todavía el conde a pesar de los innumerables siglos. Otro de los excéntricos alquimistas de la antigüedad y que se supone lograron la eternidad al haber encontrado la piedra filosofal fue Nicolás Flamel. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, Nicolás Flamel, gran sabio alquimista, grabó en los muros invictos del templo de Nuestra Señora de París símbolos magníficos, alegorizando las distintas etapas de la alquimia. Él enriquecía a Europa con sus fundaciones y sin embargo se conservaba pobre. Nicolás Flamel ha sido pues un hombre enigmático. Como ya dije, vive en la India actualmente junto con su esposa Perrinaille. Posee el elixir de larga vida y la piedra filosofal. A muchos podrá parecerles exagerado lo que estamos diciendo. Obviamente esta clase de declaraciones están fuera del ambiente en que nos encontramos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla cueste lo que cueste. Doctor, también se dice que los derviches danzantes de Turquía fueron otros grandes alquimistas. Díganos cómo trabajan ellos y cuál es la finalidad de trabajar en la alquimia. Hay 30 derviches danzantes inmortales en Turquía. Se reúnen cada 20 años en ese país. Ellos, mediante la ciencia de la alquimia, consiguieron inmortalizarse. Todo alquimista es un mutante. El cuerpo del alquimista tiene que pasar por 3 etapas definidas. Primera, reincrudación. Segunda, revitalización. Y tercera, mutación. Así que
Cualquier alquimista auténtico es un mutante. Nosotros los alquimistas conocemos la ciencia de la vida y la manejamos. La ciencia oficial no conoce la ciencia de la vida. Nosotros sí la conocemos y podemos inmortalizarla. Somos grandes amantes de las corridas de toros, ni qué digamos del amor que sienten por este arte de los toros los potosinos. Lastimosamente nadie ha conocido cuál es el verdadero origen de las grandes faenas por los toros. Es bueno que de una vez por todas quede aclarado que el arte taurino no es algo mecánico, sino algo trascendental. Doctor Samael Aumbeor, ¿qué luz nos puede dar usted sobre este tema? En nombre de la verdad tenemos que afirmar que tal arte es antiquísimo. Ya en el templo de Neptuno de la sumergida Atlántida se realizaba el toreo. Entonces resplandecían en el ruedo los 12 signos zodiacales. Las multitudes todas contemplaban el regio arte. Allí hay un simbolismo extraordinario. Los aprendices son en realidad los picadores. Los compañeros están representados por los banderilleros. Y el maestro que ha logrado eliminar de su naturaleza psicológica todos los defectos psicológicos, es decir, el ego animal, está perfectamente simbolizado por el torero. Así que ese arte es maravilloso. Antes de entrar en el ruedo, el torero con sus trajes de luces maravillosas se hinca humildemente ante su virgencita. No está de más recordar que los antiguos toreros del dios Neptuno rendían siempre culto a su madre divina. Así pues se conserva por tradición tal procedimiento y eso hace del toreo una obra maravillosa. Qué extraordinario y qué maravilloso es el significado que nos acaba de dar del arte taurino, doctor. Nos gustaría que nos siguiera platicando sobre esto. El esoterismo taurino es portentoso. Los grandes sabios de los tiempos escribieron preciosas obras sobre el esoterismo taurino. Indubitablemente el toro alegoriza al ego animal, es decir, al yo de la psicología experimental que todos llevamos dentro y que es un manojo de deseos, pasiones, odios, etcétera, etcétera, etcétera. Las vestiduras del torero son también altamente simbólicas. La espada, por ejemplo, representa a la voluntad que necesitamos para dominarnos a sí mismos, para controlar nuestras pasiones animales. La capa viene a representar en forma enfática la sapiencia, la sabiduría. Y en general todo lo que existe pues en el arte taurino resulta profundamente alegórico. El esoterismo taurino nos lleva a la sapiencia. Le agradecemos mucho, doctor Samael Aumbeor, sus contestaciones han sido formidables, muy interesantes para el público potosino. Esperamos contar siempre con su atención. Se despide de ustedes Aida Berliavsky.
Bueno, y también antes de despedirme en esta noche, les hacemos la invitación especial a todos los televidentes para que asistan a nuestras conferencias sobre toda esta serie de conocimientos en Mariano Otero 626. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La cábala de predicción. Mucho se ha escrito en revistas como Duda, Testimonios de lo Insólito y otras más que circulan en la actualidad, dando una gran variedad de explicaciones y hasta contradictorias afirmaciones sobre el enigma de la esfinge egipcia. Díganos usted, doctor, como conocedor de estas ciencias antropológicas, ¿cuál es el enigma que encierra la esfinge? Interesante pregunta. La esfinge ciertamente simboliza los grandes misterios esotéricos de la antigüedad. Las garras del león representan el fuego, las alas representan el aire, la cabeza de hombre representa el agua, las patas del toro representan la tierra. Antiguamente la esfinge estaba coronada con una corona de 9 puntas para simbolizar la 9ª esfera, es decir, los misterios del sexo. En el fondo, la esfinge representa a los mismísimos misterios del sexo. Indubitablemente, la esfinge fue traída del Atlántico. Se le usó en la Universidad de Acaldana. Estuvo en el sur del África, que antiguamente se llamaba Grabonce, y posteriormente se le estableció definitivamente en Egipto. El Colegio de la Esfinge se dedica a los misterios esotéricos de la naturaleza y del cosmos. Por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge. Nostradamus se dice que estudió en el Colegio de la Esfinge. Todos los sabios de la antigüedad conocieron tal colegio. La Esfinge representa los poderes elementales de la naturaleza. Se nos ha dicho con gran acierto que la contraparte sutil o espiritual de esa esfinge que vemos allá en el Egipto es un deituso muy especial que en sí mismo contiene los secretos de la vida y de la muerte. Bajo la esfinge existe un templo secreto en el que están los 22 arcanos del tarot. La puerta de entrada, muy raros son los que la conocen. Bien vale la pena que estudiemos siempre los misterios de la esfinge. Ella permanece allá en el desierto, aguardando ser descifrada. En el fondo, la esfinge es el hombre mismo. Y esto es bastante interesante de por sí. La esfinge viene a indicarnos el sendero secreto que ha de conducirnos inevitablemente hasta la liberación final. Develar el misterio de la esfinge, él lo indica. Mas cuán pocos son los que develan tal misterio. Quien llegue a descubrir todos los misterios de la esfinge se vuelve un sabio. Doctor, es cierto que los egipcios eran descendientes de los atlantes y que de ellos aprendieron los misterios como la cábala, etcétera, y que cuando vino el hundimiento, o sea, el diluvio, ellos transportaron la esfinge a Egipto. Si eso sucedió, ¿cómo lo pudieron haber hecho? No, ciertamente, y en nombre de la verdad, tenemos que decir que la esfinge viene del Atlántico. La sociedad de Acaldana, que era una sociedad de sabios, tenía siempre frente a su edificio la esfinge. Después de la sumersión del continente Atlante, entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la esfinge fue llevada al sur del África, que entonces, repito, se llamaba continente de Grabonce, y posteriormente se le colocó en Egipto. Pero debemos afirmar con gran énfasis que también existen en Egipto muchas esfinges. Recordemos nosotros la calle de esfinges que hace poco se descubrió. Frente a cada esfinge blanca se halló una esfinge negra
Hermenéutica. Doctor, ya que usted es el fundador y director de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, ¿qué nos puede decir acerca de Tlaloc y Tlaloca, fundadores de Tenochtitlan? Ciertamente nosotros los mexicanos tenemos aquí en nuestro país verdaderos portentos de sabiduría antigua. Indubitablemente Tlaloc, el dios de la lluvia, es un deiduso que ciertamente existe, pero su verificación solo puede ser realizada por sujetos que hayan desarrollado los centros superiores del ser, es decir, la clarividencia, la intuición, la clariaudiencia, etc. Tlaloc, para los esoteristas, viven normalmente en el mundo de las causas naturales. El Tlalocan es precisamente un paraíso molecular, existente en la quinta coordenada. Los antiguos bien sabían de tal paraíso. En el Tlalocan están las criaturas de las aguas, que obedecen a Tlaloc. Quiero referirme a los elementales de las aguas, citados por Felipe Teofastro, Bombastro de Ongenay, Aureola, Paracelso. Así pues, que todos esos deitusos de nuestro país tienen existencia real. En el fondo vienen a simbolizar exactamente lo mismo que las deidades cristianas. Recordemos que en el cristianismo tenemos ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, etcétera, etcétera. Así también nuestros antepasados tenían sus cortes angélicas. Incuestionablemente todos los deitusos de nuestros antepasados eran ángeles, son los mismos ángeles del cristianismo. Bien vale la pena que reflexionemos en todo eso. En cuanto a otros personajes, hay que reflexionar un poco. Quetzalcóatl, por ejemplo, es el Cristo mexicano, un hombre que encarnó en sí mismo el verbo, la palabra, una viva representación del Dios interior profundo. Se nos habla también de la gran Tenochtitlán. Indubitablemente que Huitzilopochtli fue el fundador el esotérico de la gran Tenochtitlán. Huitzilopochtli es como un arcángel para los antiguos. Y en cuanto a nosotros, los miembros de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, le seguimos en el fondo recordando con gran amor. Es decir, le rendimos culto en nuestro corazón. Dice una frase muy común y muy conocida por todos: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta frase se relaciona con la siguiente pregunta. Dicen que los mayas y los aztecas fueron los iniciadores de las civilizaciones griega, china, egipcia, también inclusive la tibetana. Si es este el caso, ¿es una realidad o es el caso contrario, que estas civilizaciones vinieron a formar las nuestras? Bueno, está interesante la pregunta. Para mi modo de ver y de entender, los mayas tienen su raíz en el continente sumergido Atlántico, enorme continente que otrora existiera en el océano que lleva su nombre. Los mayas entonces tuvieron una poderosa cultura. Antes de la sumersión de ese viejo continente, acaecida por el famoso diluvio universal, citado en tantas escrituras religiosas, los mayas emigraron ya hacia el Tíbet, ya hacia la India, ya hacia el Egipto, ya hacia Guatemala y Centroamérica, o Yucatán, etc. Así pues, los mayas fueron grandes civilizadores. No está de más recordar que algunas pirámides que actualmente existen en Egipto son de origen maya. Tampoco está de más recordar
que aquellas palabras solemnes que el gran Kabir Jesús, el Cristo, pronunciara en el Gólgota, Elí, Elí, lama sabachthani, son mayas, traducidas exactamente al español por cualquier indito maya, quieren decir: me oculto en la prealba de tu presencia. Jesús el gran Kabir aprendió el maya en el Tíbet. No debemos olvidar jamás que el Naga maya tibetano tiene el mismo alfabeto. En el Tíbet se conoce el maya como el Naga. Así que los mayas fueron siempre los grandes civilizadores y su origen es Atlante. Poseen una sapiencia única. Hoy por hoy la sabiduría de los mayas se encuentra en secreto. Se cultiva en el silencio de la noche. En un futuro, tal sabiduría será entregada a la humanidad. Indubitablemente, el continente Atlante tuvo poderosa civilización. Los mayas representan en el fondo a ese gran continente. La sapiencia de los mayas se ocultó entre los monasterios tibetanos o en las pirámides de Egipto o de Yucatán. Muy pocos son los seres humanos que han podido conocer tal sapiencia. Los mayas conocían la energía atómica, etcétera, etcétera, etcétera. El cosmos y usted. El mundo, desde el punto de vista de la física, se envuelve fundamentalmente bajo la ley del 3, es decir, la fuerza negativa, la fuerza neutra y la fuerza positiva. ¿Tiene que ver esto con los fenómenos cósmicos, doctor Samael? Y otra pregunta, ¿existe otra ley cósmica más superior que la ley del 3? En realidad, la ley del 3 es fundamental. No debemos olvidar que el santo Triamatsikhamnu, es decir, la ley del 3, se expresa en 3 formas: positiva, negativa y neutra. En el átomo existe la fuerza positiva, la negativa y también la neutra. Para que haya creación se necesita que las 3 fuerzas coincidan en un punto dado. De lo contrario, la creación sería imposible. Así pues, la ley del 3 puede crear. Pero para que exista un cosmos organizado, se necesita la ley del eterno Hepta Paraparchinok, es decir, la ley del 7. El 3 crea, el 7 organiza. Más allá de las leyes del 3 y del 7, pues hay muchas otras leyes. En el fondo, la ley del 3 deviene de la única ley, que es la del Logos, creador, la del eterno Padre Cósmico, común. Así que bien vale la pena comprender lo que es la ley del 3. Las gentes subestiman mucho la tercera ley, el santo conciliar, o la fuerza neutra. Y esa fuerza hay que aprenderla a manejar cuando se quieren neutralizar las influencias peligrosas. Las fuerzas positiva y negativa son maravillosas. Ellas se unen para crear, pero la tercera ley las concilia y entonces se realiza la creación. El hombre representa la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa. La tercera fuerza, la del Espíritu Santo, concilia a las dos y entonces se realiza una creación. Pero todo tiene que desenvolverse dentro de la ley del 7. Es decir, el 3 crea, el 7 organiza. Indubitablemente, la humanidad está muy lejos de saber cuál es el modus operandi de la ley fundamental 3. En todo caso, el Padre es el 1, el Hijo el 2, el Espíritu Santo el 3. Son, como dicen las Sagradas Escrituras, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero.
Dios, en el fondo, es la única ley, pero para expresarse necesita derivarse en tres aspectos que son creadores. El Santo Triamatzicam indubitablemente jamás queda embotellado en los mundos, nunca. Empero puede crear y siempre crea. Conoce perfectamente algunas de estas cosas. Me imagino que igual le sucede a los televidentes. Usted habló hace un momento sobre la ley de los 7. Existen 7 planetas, fundamentados en la frase de Hermes Trismegisto: lo que es arriba es abajo. ¿Cómo actúan estos 7 planetas sobre nosotros? Bueno, obviamente existen 7 planetas bien conocidos en la astronomía, pero dentro de nuestros estudios esotéricos nos interesan más bien los planetas psicológicos. Tal como es arriba es abajo. El microcosmos es análogo al macrocosmos. En nosotros, en nuestro interior, en nuestra psiquis, tenemos la viva representación de los 7 planetas. Empero, existen transmutaciones metálicas durante el trabajo de autorrealización íntima del ser. El viejo de los siglos, Saturno, debe convertirse en el niño, la luna. El Júpiter tonante que llevamos dentro debe transformarse realmente en el Mercurio de los sabios, en la inteligencia, en la sapiencia. En cuanto al guerrero belicoso, Marte debe convertirse en nosotros en el Venus del amor. En el fondo, en el centro, queda siempre el Sol, como dador de toda vida. Así pues, dentro de nosotros deben verificarse ciertas transmutaciones metálicas importantes en la alquimia. Diálogos extraños. Uno de los escritores más famosos esotéricos ha sido Lobsang Rampa, que ha escrito sobre el viaje astral. Las juventudes actuales lo comentan mucho, pero hablan solamente de la parte práctica y vivencial. Doctor, queríamos preguntarle que nos aclare definitivamente si el viaje astral es algo intelectual o es algo eminentemente práctico. Con el mayor gusto contestaré, Aida. Ciertamente, el viaje astral es una realidad, como lo dice Mártir Lobsang Rampa. El hombre auténtico, incuestionablemente, posee un cuerpo astral. Este es un cuerpo maravilloso, extraordinario, y sabe usarlo a voluntad. La parte práctica de esta cuestión es muy fácil. Hallándose uno en un estado de transición existente entre vigilia y sueño, suavemente puede levantarse de su lecho con gran naturalidad. Entonces verá con asombro que el cuerpo físico queda en la cama dormida. Ya fuera de la forma densa, uno puede viajar a través del espacio, dirigirse a otro planeta, investigar los misterios de la vida y de la muerte, ponerse en contacto con los seres inefables, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, lo importante sería aprovechar el estado de transición existente entre la vigilia y el sueño, y al levantarse, hacerlo con gran naturalidad. No se trata de levantarse mentalmente o intelectualmente, como dices tú, sino realmente. Lo que estoy diciendo debe traducirse en hechos. Obviamente, durante el estado de transición existente entre vigilia y sueño, las conexiones que unen el cuerpo astral al cuerpo físico quedan sueltas. Y por lo tanto, al levantarse en ese momento, se producirá el desprendimiento del astral. Este libre puede viajar a través del espacio y dentro de él mismo, indubitablemente, estará la conciencia. Así pues, conscientemente podemos viajar a través del espacio estrellado. Esto es muy fácil. Es cuestión únicamente de poner atención al estado existente entre vigilia y sueño. Eso es todo. Otra pregunta más ahí con relación a todo ello. Se sabe perfectamente que el viaje astral se realiza en el mundo de los sueños. Bueno, sabiendo ello, también nos preguntamos en estos momentos,
¿A dónde van ese grupo de personas o a dónde han ido ese grupo de personas que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, o famosamente conocido como el Triángulo del Diablo? ¿Van al plano astral o mundo de los sueños, o a qué lugar se dirigen específicamente? Bueno, ante todo debemos reconocer que existe la cuarta vertical, la cuarta dimensión. En el citado triángulo puede uno perderse en la cuarta vertical. Es decir, en ese triángulo por ti citado, algunos aviones han perforado la cuarta dimensión, o mejor dicho, han entrado en la cuarta dimensión. En todo caso, esa es una puerta para entrar en la cuarta dimensión. El que penetra por tal puerta, ostensiblemente queda viviendo en la cuarta vertical. En modo alguno debemos sorprendernos si afirmamos enfáticamente que en la cuarta dimensión existe una humanidad completamente paradisíaca. La hay, eso es cierto, aunque los escépticos no creen en estas cosas. Pero, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros? Esoterismo. Doctor, finalmente he observado minuciosamente que tanto las esculturas mayas como los aztecas resaltan constantemente el simbolismo de la serpiente. ¿Cómo ve la antropología gnóstica este símbolo sagrado de las civilizaciones de Mesoamérica? Ciertamente que el símbolo de la serpiente es universal. No está de más recordar que en el mismo Tíbet tenemos la serpiente emplumada. Y obviamente, la serpiente es sagrada, representa la sabiduría divina. Indubitablemente, dentro de cada ser humano existe la energía creadora. Esta energía tiene que subir por la espina dorsal hasta el cerebro. Tal energía tiene poderes extraordinarios y asume ante el clarividente una forma completamente serpentina. Si la gente aprendiera a transmutar su energía creadora, se transformaría totalmente. La serpiente sagrada nos da la sabiduría. La sabiduría de la serpiente es poderosa. Se dice de Quetzalcóatl que era una serpiente de sabiduría. Los hierofantes antiguos de Caldea, de Persia, se llamaban a sí mismos serpientes. Botán asegura en forma enfática que él entró por un hueco dentro del interior de la tierra. Dice que entró por un pasadizo secreto, por donde solamente pueden entrar las serpientes. Botán mismo exclama diciendo: soy una serpiente. Así también exclamaban los celtas y los druidas. Así que la serpiente es un poder ígneo, flamígero, que está relacionado íntimamente con el sexo y que los indostanes llaman Kundalini. Sube por el canal medular espinal de la secta gnóstico hasta el cerebro, cuando uno ha caminado por la senda de la más perfecta castidad. Entonces resplandece maravillosamente dentro del aura del universo. La serpiente tiene poder para darnos la sapiencia. Bueno, doctor, son sus declaraciones y conocimientos que nos ha venido aportando a través de estos programas. Se los agradecemos intensamente y creo que es todo por la noche de hoy. Se despiden de ustedes Aida Berliavsky y Fernando Salazar, invitándolos nuevamente y cordialmente a nuestras conferencias aquí en San Luis Potosí, en Mariano Otero 626. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.